la monarquía y el origen del derecho romano. Para comprender el origen del derecho romano, es indispensable situarnos en su primera gran etapa histórica, la monarquía. Este periodo, que tradicionalmente se extiende desde la fundación de Roma en el año 753 a.C. hasta la expulsión del último rey en 509 a.C., no solo representa el inicio de la vida política romana, sino también el momento en que comienzan a formarse las primeras reglas jurídicas que organizan la convivencia social. Durante la monarquía, no existe aún un derecho sistematizado ni escrito como lo entenderemos después, pero sí un conjunto de prácticas, usos y decisiones que cumplen una función normativa. El derecho en esta etapa surge ligado a la necesidad de ordenar una comunidad en crecimiento, resolver conflictos internos y legitimar el ejercicio del poder. Por ello, hablar del derecho romano monárquico implica reconocer un derecho profundamente vinculado a la tradición, la costumbre y la autoridad personal del rey. Este derecho primitivo no debe interpretarse como rudimentario en sentido peyorativo, sino como un derecho funcional a su contexto histórico. La monarquía sienta las bases de instituciones que más adelante se transformarán, pero que ya están presentes en germen: la autoridad suprema, los órganos de consulta, la diferenciación social y la idea de que ciertas conductas deben observarse de manera obligatoria. Además, en este periodo se define una relación estrecha entre derecho, religión y política, lo que explica el carácter sagrado de muchas normas. Comprender la monarquía como etapa fundacional permite al estudiante advertir que el derecho romano no aparece de forma repentina como un sistema elaborado, sino que se construye gradualmente respondiendo a las necesidades de organización social. Este bloque busca, entonces, fijar una idea central. El derecho romano nace en la monarquía como un orden normativo tradicional, basado en la costumbre y legitimado por la autoridad del rey, y desde ahí inicia un proceso de evolución que marcará toda la historia jurídica romana. La fundación de Roma constituye un elemento clave para entender la mentalidad jurídica y política de la monarquía. Desde una perspectiva histórica, la tradición sitúa el origen de Roma en el año 753 a.C., como resultado de un proceso de asentamiento humano en la región del Lacio. Esta explicación histórica permite ubicar a Roma dentro de un contexto geográfico y social concreto, en el que distintas comunidades se integran progresivamente. Sin embargo, junto a esta visión histórica, existe una fundación mitológica que desempeña un papel fundamental en la construcción simbólica del poder romano. La leyenda de Rómulo y Remo, hijos de Marte y amamantados por una loba, no pretende describir hechos verificables, sino dotar a la ciudad de un origen sagrado y heroico. Esta dimensión mitológica tiene consecuencias jurídicas relevantes, ya que refuerza la idea de que las instituciones romanas, incluido el derecho, cuentan con una legitimación divina. En la Roma monárquica, la frontera entre lo religioso, lo político y lo jurídico es difusa. Las normas no solo regulan conductas, sino que expresan un orden querido por los dioses. Por ello, comprender ambas dimensiones, histórica y mitológica, resulta esencial para interpretar el derecho primitivo romano. La fundación mitológica explica por qué muchas normas se consideran inmutables y por qué el incumplimiento no solo genera sanciones sociales, sino también consecuencias religiosas. Desde el punto de vista formativo, este bloque permite al estudiante entender que el derecho no surge únicamente de necesidades prácticas, sino también de construcciones simbólicas que legitiman la autoridad. En la monarquía, el derecho se apoya tanto en la tradición histórica como en el mito, creando un marco normativo aceptado por la comunidad. Esta combinación será determinante para la estabilidad inicial de Roma y para la aceptación de las decisiones del rey como expresiones legítimas del orden jurídico. El fondo político de la monarquía romana se caracteriza por la concentración del poder en la figura del rey, conocido como rex. Este personaje reunía funciones políticas, militares, judiciales y religiosas, lo que lo convertía en la máxima autoridad del Estado romano primitivo. El rey no gobernaba únicamente como líder político, sino también como mediador entre la comunidad y los dioses, lo que reforzaba el carácter sagrado de sus decisiones. Sin embargo, el ejercicio del poder no era completamente aislado.
Junto al rey, existían otros órganos que cumplían funciones específicas y que, aunque subordinados, participaban en la vida política y jurídica. El Senado, integrado por los jefes de las familias más importantes, actuaba como órgano consultivo. Sus decisiones no tenían fuerza obligatoria por sí mismas, pero orientaban la actuación del rey y contribuían a la estabilidad del gobierno. El Colegio de Pontífices, por su parte, custodiaba el saber religioso y jurídico, incluyendo el conocimiento de las fórmulas y rituales necesarios para la validez de ciertos actos. Los comicios, integrados por los ciudadanos, participaban en la ratificación de decisiones relevantes, como la designación del rey. Desde el punto de vista jurídico, esta estructura política explica cómo se producían y aplicaban las normas en la monarquía. El derecho no emanaba de un órgano legislativo en sentido moderno, sino de la autoridad del rey, apoyada por la tradición y la consulta a estos órganos. Para el estudiante de derecho, este modelo resulta fundamental para entender que el derecho romano no nace con una separación de poderes, sino con una concentración funcional que responde a las condiciones históricas de la época. Analizar el fondo político permite comprender el origen autoritativo del derecho monárquico y su estrecha relación con la organización del poder. La organización social de la Roma monárquica constituye un elemento esencial para entender el derecho de esta etapa. La base de la estructura social era la domus, es decir, la familia bajo la autoridad del paterfamilias. Esta unidad no solo tenía relevancia doméstica, sino también jurídica y económica, ya que en su interior se concentraban relaciones de poder, dependencia y propiedad. Varias domus se agrupaban en la gens, conjunto de familias que compartían un antepasado común y determinadas tradiciones religiosas. Desde el punto de vista jurídico, la pertenencia a una gens otorgaba identidad social y acceso a ciertos derechos. La sociedad romana se dividía principalmente en patricios y plebeyos. Los patricios eran los miembros de las familias más antiguas y gozaban de privilegios políticos y religiosos. Los plebeyos, en cambio, carecían inicialmente de estos privilegios, lo que los colocaba en una situación de inferioridad jurídica. Junto a ellos se encontraban los clientes, personas libres que dependían de la protección de un patricio a cambio de ciertos servicios. Esta estructura social jerárquica influyó directamente en el derecho, ya que el acceso a las normas, a la justicia y a la participación política estaba condicionado por la posición social. El derecho monárquico refleja esta desigualdad, al reconocer distintos grados de capacidad y de protección jurídica. Para el estudiante, analizar el fondo social permite comprender que el derecho no es neutral, sino que responde a una organización social determinada. En la monarquía romana, las normas jurídicas consolidan una estructura social jerárquica, legitimando el poder de ciertos grupos y limitando el acceso de otros. Este análisis será clave para entender los conflictos posteriores entre patricios y plebeyos y la evolución del derecho en la República. La distinción entre patricios y plebeyos no fue únicamente social, sino profundamente jurídica. En la monarquía, los patricios concentraban el acceso a los cargos públicos, al conocimiento del derecho y a las prácticas religiosas que legitimaban las normas. Esto significaba que, en la práctica, el derecho era interpretado y aplicado desde una perspectiva patricia. Los plebeyos, aunque libres, se encontraban excluidos de estas esferas, lo que limitaba su capacidad para influir en la creación y aplicación de las normas. Esta situación generó una asimetría jurídica significativa. Mientras los patricios podían conocer y manejar las reglas, los plebeyos dependían de la interpretación de otros. Desde el punto de vista normativo, esta distinción explica por qué el derecho monárquico es esencialmente consuetudinario y controlado por un grupo reducido. La exclusión plebeya no implica ausencia total de protección, pero sí una protección subordinada. Comprender esta distinción resulta clave para el análisis histórico del derecho romano, ya que será el origen de los grandes conflictos sociales y jurídicos de la República. Para el estudiante, este bloque permite identificar cómo las categorías sociales influyen en la estructura del derecho y cómo la desigualdad social se traduce en desigualdad jurídica. El derecho monárquico no busca la igualdad, sino la estabilidad del orden social existente. Esta lógica explica muchas de sus características y prepara el terreno para comprender las transformaciones posteriores. Durante la monarquía romana,
La principal fuente del derecho fue la costumbre, conocida como mos maiorum. La costumbre consiste en prácticas reiteradas que la comunidad acepta como obligatorias. A diferencia de la ley escrita, la costumbre no requiere formulación formal para producir efectos jurídicos. Su fuerza proviene de la repetición constante y de la convicción social de que debe cumplirse. En la Roma monárquica, la costumbre estaba estrechamente vinculada a la tradición y a la religión, lo que reforzaba su carácter obligatorio. El mos maiorum regulaba aspectos esenciales de la vida social, desde las relaciones familiares hasta la organización política. Este tipo de derecho presenta ventajas y limitaciones. Por un lado, permite una adaptación flexible a las prácticas sociales. Por otro, dificulta el acceso al conocimiento jurídico, ya que no está sistematizado ni escrito. En la monarquía, el conocimiento de la costumbre estaba concentrado en ciertos grupos, especialmente los pontífices, lo que reforzaba la desigualdad jurídica. Para el estudiante de derecho, este bloque es fundamental porque muestra una forma distinta de producción normativa. El derecho no siempre nace de leyes escritas. Puede surgir de la práctica social. Comprender la costumbre como fuente del derecho permite entender por qué el derecho romano evolucionará hacia formas más escritas y sistematizadas, sin abandonar por completo la tradición consuetudinaria. Este análisis cierra el estudio de la monarquía destacando su rasgo esencial: un derecho tradicional, no escrito, legitimado por la autoridad y la religión, que sienta las bases para el desarrollo posterior del sistema jurídico romano.